Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Fernando Yoki y vengo de parte del Banco de México para presentarles el resumen ejecutivo del último trimestre de este año 2019. Inicialmente expondré una perspectiva general sobre el ambiente económico de este año para después moverme a las perspectivas de crecimiento del año 2020-2021 y concluiré con la importancia de la inversión en este ambiente macroeconómico de tanta incertidumbre. Bueno, como podemos ver en la presentación, hay tres distintos factores externos que influenciaron de forma muy significativa a la economía global, por lo que podemos ver una desaceleración. Algunas de estas son las tensiones comerciales que sabemos que hubo entre Estados Unidos y China, el crecimiento de los riesgos geopolíticos y diversos factores idiosincráticos. Y bueno, esto afectó de forma negativa el comercio, las manufacturas y especialmente la inversión. Podemos ver que hay un menor apetito de riesgo y eso ha desacelerado la economía global. Bueno, independientemente de la debilidad económica del comercio internacional, la baja inversión tanto extranjera como nacional, y las condiciones financieras globales relajadas que han bajado las tasas de interés del mundo, la inflación se redujo en el segundo trimestre del 2019, alcanzando los niveles esperados que teníamos como objetivo en el Banco de México. De la misma manera, la cotización del peso se mantuvo relativamente estable y las tasas de interés internas disminuyeron, al igual que en el entorno global, como era de esperarse. Y bueno, al final de este año 2019, en el trimestre del que estamos hablando, hubo una reducción en la incertidumbre gracias a que se firmó el acuerdo fase uno entre Estados Unidos y China, lo que reduce la incertidumbre comercial internacional. Y de la misma manera se aprobó el nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que empezará en junio del próximo año. Y al mismo tiempo se aprobó el convenio de salida del Reino Unido de la Unión Europea, que era un factor también muy importante de incertidumbre en el entorno internacional, por lo que podríamos esperar que el próximo año se reduzca un poco la incertidumbre, crezca la inversión y haya más apetito de riesgo. Pasamos ahora a las perspectivas del próximo año. Y bueno, se espera que en el 2020 la economía mexicana crezca entre 0.8 y 1.8%. Y se espera que para el 2021 la expansión del PIB sea del 1.1% y del 2.1%. Este es un crecimiento reducido, pero es crecimiento. En las buenas noticias esperamos que la inflación se mantenga a niveles menores del 3.4% en el 2020, que es justo la expectativa que tiene el Banco de México. Y para el primer trimestre del 2021 esperamos que la inflación sea de un 3%. Estas perspectivas dependen de lo que habíamos mencionado, de que se reduzca la incertidumbre internacional. Y también hay un factor muy importante que es el brote del nuevo coronavirus en Asia, que no sabemos cómo va a afectar la actividad económica global ni la nacional. Bueno, como podemos ver en esta gráfica, tenemos al inicio el crecimiento esperado del PIB y después tenemos dos bandas en la cual tenemos el informe anterior y el informe actual. Tristemente el informe anterior tenía una perspectiva de crecimiento del PIB mayor a la que tiene el informe actual. Sin embargo, se prevé que el crecimiento del PIB para el año 2020 sea de más del 0.8%. En este segundo gráfico podemos ver las perspectivas de inflación, que de la misma manera en el informe actual la inflación se espera un poco más alta que en el informe anterior, pero sigue en línea con las perspectivas y la inflación esperada del Banco de México, que es del 3%. Y de la misma manera, las perspectivas de empleo son menores con las del informe anterior.
Sin embargo, esperamos que se creen empleos durante el 2020 y el 2021. En el 2020 esperamos que se creen 440,000 a 540,000 empleos, y en el 2021 470,000 y entre 470,000 y 570,000 empleos durante el año. Tristemente, en el informe actual estas perspectivas de crecimiento de empleo son menores comparadas con las del informe anterior. Bueno, en cuanto a la incertidumbre interna, sabemos que es necesario que el gobierno actual tome diferentes políticas que disminuyan esta incertidumbre para que se mejore el clima de negocios y mejore la inversión tanto nacional como extranjera. Sabemos que se debe de generar más competencia, creación de valor y mejor asignación de recursos para que de esta forma se pueda desarrollar la economía del país, ¿no? Sabemos que se necesita este deseado Estado de Derecho para que se reduzca la inseguridad, la corrupción, la impunidad, que haya incertidumbre jurídica, que se cumpla el marco legal y que se tengan bien claros los derechos de propiedad, ¿no? Sabemos que a todos los ciudadanos y especialmente a ustedes inversionistas esto es muy importante para que se genere esta seguridad en la economía mexicana y en el ambiente que se vive en el país para que crezca la inversión, ¿no? De aquí pasamos a la importancia de la inversión para el desarrollo de nuestro país. Y bueno, una baja inversión causa bajos niveles de productividad y por lo mismo el crecimiento de la economía mexicana es de una magnitud chica. Y bueno, con cambios en la política pública, y si se disminuye la incertidumbre interna y podemos aumentar la inversión, podemos asegurar que va a haber un crecimiento en la productividad, se van a generar mejores empleos, una mayor cantidad de empleos mejor remunerados, y se van a generar bases más sólidas para enfrentar esta incertidumbre global que nos presenta retos económicos muy importantes al país, y de esta forma generar un crecimiento económico significativo y que crezca el bienestar de todos los mexicanos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí dejo las referencias, que es el informe del Banco de México, y les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que tengan. Y muchísimas gracias por su atención.